Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Permítanme primero agradecerle a Jorge por el espacio, por el haber abierto la Escuela de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Creo que esto que se empezó en el 2015, que fue con la Escuela de Gobierno, es bueno que cada vez lo vayamos ampliando más y vayamos llegando cada vez más a las distintas regiones, a los distintos lugares, porque como decía Jorge, la capacitación de todos los dirigentes tiene que ser una prioridad absolutamente absoluta. El panel que hoy compartimos acá no es casualidad. Cuando uno se fija cuáles son los principales problemas o cuáles son los tres ejes, por lo menos tres ejes principales sobre los cuales tiene que trabajar Argentina, se da cuenta que uno de ellos es el productivo. Argentina vive permanentemente en problemas de competitividad, que es la competitividad sistémica, tiene problemas permanentes sobre el mercado laboral, la falta de creación de puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad, la volatilidad de su economía. Cuando uno mira el Producto Bruto de Argentina se da cuenta que es casi un electrocardiograma. Sube y baja permanentemente y eso afecta obviamente a lo productivo, afecta al desarrollo. El segundo punto es el social. Cuando uno mira, como antes decía Jorge, y seguramente Daniel entre mucho más en detalle, que 1 de cada 3 argentinos, por lo menos, 3 de cada 10 argentinos son pobres, y la verdad que claramente uno puede ver ahí el fracaso que hemos tenido como desarrollo de país a lo largo de muchas décadas. Pero el dato es peor aún. Cuando uno se fija más allá del numerito que saca la UCA, 33%, hay un cuadro que para mí es mucho más importante, que también sale de ese mismo informe, que cuando se habla sobre necesidades insatisfechas que tiene la población. Esto tiene que ver con cuestiones de vivienda, cuestiones de accesos, distintos accesos, y cuando uno se fija eso se da cuenta que casi el 50% de la población tiene algún problema social que debe ser resuelto. Y esta es la realidad que tenemos en Argentina y tiene que ser el eje central de todas políticas públicas que vayamos haciendo hacia futuro y también en la coyuntura. El tercer punto es el institucional y parte de esto tiene que ser con la calidad de nuestros dirigentes. Y para eso una escuela de gobierno es absolutamente central en términos de cómo formamos dirigentes que sean capaces de mirar la coyuntura, mirar el corto plazo, cómo resolvemos los problemas inmediatos que hay, pero no disociarlo del largo plazo, que tiene que ser cómo vamos a tener una economía productiva, competitiva, no competitiva por tipo de cambio, porque esa muchas veces es la tentación de que cuando uno empieza a tener problemas de competitividad se recurre a la devaluación. Y esas no son soluciones. La solución tiene que ser trabajar realmente sobre la competitividad. Cuando fijamos prioridades en materia económica, por ejemplo, tiene que ser bajo la línea de que la resolución de los conflictos sociales que tenemos es la prioridad número 1. Y todas las políticas tienen que estar orientadas a cómo hacemos para, de a poco, esto no se hace de un día para el otro, ir resolviendo los conflictos y los problemas sociales que tiene gran parte de nuestra población. Lo institucional, de vuelta, tiene que ver desde la formación desde cuadros dirigenciales hasta cuestiones básicas de un Estado al servicio de la ciudadanía, de la producción, como regulador de las actividades y que sirva como, si se quiere, como un articulador, como un promotor del desarrollo, como no iba a decir interventor, pero no queda bien la palabra, como un mediador entre los conflictos que se van surgiendo entre distintos intereses. Ese es el rol que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que tener un rol absolutamente central y fuerte, regulando, permitiendo el desarrollo. Y todo esto creo que se ha perdido a lo largo de distintas décadas. Hemos tenido un problema serio en términos de cómo plantarse en el inmediato plazo, en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Cuando uno mira, si se quiere como ejemplo, la actualidad, y uno se fija las medidas que se han tomado en el 2016,
parte de las medidas que se han tomado en el 2017 son medidas de ajustes que terminan recayendo sobre la clase media trabajadora, los sectores más vulnerables. Ahí está quién fue el que termina pagando los costos de los ajustes. Lamentablemente este no es una novedad. Es cierto que el gobierno asume con una situación muy compleja, donde claramente iba a haber costos. Y la clave del gobierno, como decía Jorge, era dónde ponía las prioridades. ¿Quién tiene que pagar los costos? O cómo se reparte los costos que había que asumir. Y lamentablemente el gobierno, o a mi juicio por un diagnóstico errado, hizo que los costos recaigan nuevamente en los sectores sociales. Hizo que la pobreza empeorara, que el empleo se viera afectado, la producción en baja, el consumo. Ahí está realmente, más allá de la estadística, esto se vive en el día a día en la calle, todos ustedes lo escuchan o lo sienten, ahí está realmente quién pagó el costo. Y cuando uno ve la contrapartida, bueno, si alguien pagó el costo, alguien se benefició. Los sectores que se beneficiaron fueron los sectores más concentrados, los sectores más ricos, si se quiere también. Y esto es, como les decía antes, por un problema de diagnóstico inicial. El gobierno asume con la idea de que muchos de estos problemas que hablábamos antes, estos tres ejes, tenían que ser resueltos por la vía del efecto derrame. El efecto derrame básicamente lo que significa es vienen las inversiones, eso va a generar puestos de trabajo, eso derrama sobre toda la población y todos felices. Bueno, el efecto derrame en Argentina, en países como Argentina en vías de desarrollo, permítanme decirlo así chabacanamente, pero es un verso. En países como Argentina el Estado tiene que estar presente, distribuyendo, ayudando a que el equilibrio de quienes terminan pagando los costos no recaiga siempre sobre los mismos. Y para peor, cuando uno se fija que ese efecto derrame, que no iba a existir, pero suponiendo que el gobierno tenía razón, requería que las inversiones vengan. Y las inversiones nunca vinieron. Entonces pagamos todos los costos, los sectores sociales, los sectores más concentrados se vieron beneficiados y no hubo ningún efecto positivo en términos del desarrollo de la economía. Entonces creo que ahí tenemos, si se quiere, una de las principales diferencias que nosotros encontramos respecto al gobierno. Si quieren, pónganle el título de la sensibilidad social, de cómo hay que encarar la toma de decisiones, la toma de políticas económicas para ir recuperando la situación frágil que tenemos en materia social. Y esa sensibilidad el gobierno no la ha mostrado. Y con esta idea de generar el efecto derrame, ha tomado medidas donde se le iba a bajar 20 pesos a los jubilados, como si 20 pesos fueran nada. Se toman medidas con la sola lógica del ahorro fiscal sin darse cuenta del impacto social que muchas de estas medidas toman. Cuando uno mira desde el punto de vista de lo productivo, claramente la evolución fue mala. Hoy los últimos datos hablan de vuelta de que en febrero está cayendo 6% el consumo. Y el consumo es un factor central en nuestra economía. No es el único, pero si se quiere es el motor de la economía. Y cuando el motor de la economía no arranca o cada vez está más deteriorado, es imposible que logremos solucionar parte de este eje social que veníamos hablando. ¿El consumo por sí solo alcanza? No, no alcanza por sí solo. Necesita desde ya las inversiones. Las inversiones, si se quiere, para seguir con la analogía, si el consumo es el motor de la economía, las inversiones es el lubricante. Una cosa sin la otra no funcionan. Y las exportaciones, que son la tercer pata, si se quiere, de lo que debería ser un círculo virtuoso de la economía. Las exportaciones son las que permiten apalancar o desarrollar aún más la producción, sobre todo los sectores que le agregan más valor agregado a la actividad. Esas tres patas son las que tienen que conformar el proyecto o el modelo económico. Y lamentablemente acá solo se fijó en una parte, que encima ni siquiera se logró que se empiece a mover. Yo creo que de vuelta, como les decía antes, esto es un error de diagnósticos de suponer cuáles eran los impactos que iban a tener las medidas. Y muchos de estos impactos eran previsibles.
Que la devaluación iba a generar un impacto en la inflación era previsible. Que las inversiones no iban a llegar de un día para el otro también era previsible. Entonces creo que ahí vale mucho también el aporte que puede hacer la Escuela de Gobierno en darse cuenta que este tipo de modelos, este tipo de ajustes, ya los hemos vivido muchas veces en la historia. Si seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, nunca vamos a poder salir para adelante. Entonces, de vuelta, el aporte de la escuela en este sentido creo que puede ser muy, muy útil. En materia de la situación social, cuando uno habla de situación social que se vincula con lo productivo, lo laboral es absolutamente central. El trabajo es lo que te termina dignificando a la gente, lo que te termina realmente haciendo una inclusión junto con la educación, la salud, que son sistemas tanto el educativo como el de salud. No me quiero meter en temas que tanto Daniel como Gustavo saben más que yo, pero son sistemas que están totalmente fragmentados. Hay un sector de la población que tiene buen acceso, una realidad de desarrollo, que les permite un desarrollo, y hay otra situación que es toda esa gente que está casi al margen, donde la realidad se lo lleva por delante, ¿no? Y esto tiene que ver con la salud, la educación, la seguridad. Digo, todos esos ejes tienen que ser parte central. Yo obviamente la parte de seguridad, salud y educación se las dejo a los expertos, pero me concentro en lo que es el trabajo. Y el trabajo también hay que encararlo en una mirada de la coyuntura, pero también mirando el largo plazo. Digo, las dos cosas no van disociadas. Las decisiones que tomemos hoy van a tener un impacto en el futuro. Entonces uno tiene que tomar medidas coyunturales, cómo hacemos para resolver un conflicto particular, pero siempre teniendo en consideración cuál es el proyecto que tengo hacia adelante. Que de vuelta, un paréntesis, yo creo que parte de esto también es el problema que tiene el gobierno actual. El gobierno no tiene un rumbo, y esto está muy claro. Tanto desde lo institucional, cuando uno ve que hay 20 ministros de Economía, que encima se trabaja sin coordinación, como cuando uno ve muchas de las medidas coyunturales que van tomando, se da cuenta que no hay un camino, un sendero hacia la recuperación o hacia el desarrollo. Son medidas coyunturales aisladas. Algunas tienen un efecto más positivo, como puede ser la asignación universal, la ampliación de la asignación universal, cuestiones que hemos apoyado fuertemente. Cuestiones como la de salida del cepo o la resolución del conflicto de holdouts, son cosas que había que hacer. El problema es cuando se toman esas medidas sin saber en qué contexto o hacia dónde se va a ir después. Si se pretende tomar esas medidas y que después mágicamente todo se soluciona rápido, y no vamos por el buen camino. En lo laboral pasa algo parecido. Tenemos una situación coyuntural, que tenemos una precarización muy grande desde lo laboral, y esto hay que buscar mecanismos o herramientas que le permitan a sectores que están en la economía informal que se integren. Por eso nosotros hemos trabajado mucho en leyes y propuestas, proyectos de ley que tengan que ver con cómo hacemos para atender un puente al mercado de la formalidad de los planes sociales, cómo hacemos para atacar lo que es la problemática del empleo adulto. Cuando una persona, adulto, hay algunos acá que me van a mirar medio raro, pero cuando personas que por arriba de 50, 55 años pierden el trabajo, en muchos casos no lo recuperan, porque no tienen herramientas para recuperarlo. Lo mismo pasa con el empleo en discapacidad. Hay que avanzar en esas cuestiones, que desde ya son problemáticas de la coyuntura que tenemos. Son cuestiones de largo plazo también, pero hace falta trabajar en cómo hacemos para generar esas herramientas que le permitan a toda la informalidad o a aquellos sectores que hoy puedan tener una problemática empezar a incorporarse. En esto la pyme es absolutamente esencial. Sin la pyme no hay desarrollo del mercado laboral. 7 de cada 10 puestos de trabajo lo genera la pyme. El 99% de las empresas en Argentina, las empresas registradas, son pymes. Y ahí está la realidad. Por eso que nosotros venimos, si se quiere, hinchando o impulsando proyectos que tienen que ver de cómo apuntalamos a la pyme. Si no desarrollamos la pyme, no tenemos posibilidad de desarrollar el mercado laboral. Desde ya que esto no significa dejar las grandes inversiones o las grandes empresas de lado,
hay que promoverlas, pero tenemos que saber dónde están puestas las prioridades. Para el largo plazo, el mercado laboral tiene también un desafío grande, que es cómo hacemos para adaptar a todos nuestros recursos humanos a la realidad del mercado dentro de 10 años. Posiblemente dentro de 10 años, y esto Sergio lo ha repetido infinidad de veces, muchos de los puestos de trabajo que hoy tenemos, dentro de 10 años no van a existir. Y hoy el Estado no tiene herramientas donde realmente estemos trabajando en un programa de capacitación, pero un programa de capacitación agresivo, donde seamos capaces de no solo atender la coyuntura, como decíamos antes, sino también de capacitar gente que hoy puede estar en el mercado formal, pero en empleos que dentro de 10 años no van a estar. Y para eso también hay que tener una fuerte decisión de avanzar y darle herramientas para que se puedan desarrollar. Todas estas cuestiones tienen que ver con una idea también de país que uno quiere. Nosotros queremos un país donde realmente se recupere la movilidad social ascendente, donde realmente se recupere la integración que se ha ido perdiendo, donde creemos que las pymes tienen un rol central y donde creemos que el Estado tiene que ser un gran promotor de este desarrollo. No un Estado ausente, porque después terminamos, no tiene nada que ver con la economía, pero terminamos con casos como los que decía Jorge antes de Olavarría. El Estado tiene que estar presente y el Estado tiene que facilitar. Desde ya que parte del compromiso nuestro, lo que venimos impulsando es cómo generamos estas herramientas para que el sector privado se desarrolle con el apoyo del sector público, del Estado. Que el Estado les brinde las herramientas y les permita realmente desarrollar. Y después dejarlo al empresario, al productor, que hagan lo que mejor saben, que es producir y dar trabajo. Muchas gracias.